El control de la Constitución en la legislación comparada. A continuación, haremos una revisión de las principales disposiciones que sobre esta materia rigen en varios países de Europa y América. 1. En Europa. La Corte Constitucional Federal de Alemania tiene, entre otras, las siguientes atribuciones. De acuerdo al artículo 93 de la Ley Fundamental de 1949, conoce los recursos por inconstitucionalidad que interponga cualquiera que sea la persona lesionada por el poder público en uno de sus derechos fundamentales o por los municipios y agrupaciones municipales cuando consideren que una ley agrave su autonomía. Interpreta la ley fundamental en las controversias sobre derechos y deberes de un órgano supremo de la Federación y en las diferencias de opinión y dudas sobre compatibilidad entre legislación federal y la ley fundamental, así como sobre todos los derechos y deberes de la Federación y de los Länder, u otras controversias de derecho público entre ambos, o dentro de un land cuando esté abierta a vía judicial. El artículo 100 dispone que cuando un tribunal considere inconstitucional una ley de cuya validez depende el fallo, se suspenderá el proceso y se recabará cuando se trate de violación de la Constitución de un land. La decisión del Tribunal del Land competente en asuntos constitucionales y de la Corte Constitucional Federal cuando se trate de la violación de la presente ley fundamental. Según la Ley Reguladora del Tribunal Constitucional Federal, artículo 31, las resoluciones en este obligan no solo a las partes, sino a todos los órganos constitucionales, a los tribunales y a las autoridades de la Federación y a los Länder. La Corte Constitucional Federal no se pronuncia de oficio, sino no existe actuación popular ante dicha ley. Es decir, no cualquiera puede ejercitar una acción contra un acto contrario a la Constitución, sino que debe hacerlo la persona agraviada en el caso concreto. No hay recurso constitucional directo contra las leyes, sino que debe actuarse después de que una autoridad, juez o tribunal las aplique. Pero una ley inconstitucional es nula y nadie puede aplicarla. Antes de hacerlo, deben examinar si es o no es constitucional. Si llegan al convencimiento de que no lo es, deben someter el asunto a la Corte Constitucional Federal, quedando en suspenso el procedimiento hasta que se pronuncie la Corte. El recurso constitucional no procede sino después de haberse agotado todos los demás recursos jurídicos existentes contra el acto, que presumiblemente infringe un derecho fundamental. En constitucional declara inconstitucionalidad de una ley, esta queda sin efecto posterior, artículo 161 de la Constitución. Puede interponer un recurso de inconstitucionalidad el presidente de gobierno y el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados y las asambleas de las comunidades autónomas, artículo 162. Los jueces y tribunales de justicia pueden solicitar el pronunciamiento del tribunal sobre las leyes que deban aplicarse en los casos sometidos a su conocimiento y sobre cuya constitucionalidad tengan dudas, artículo 163. Las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables, tienen en valor de cosa juzgada y surten efecto organ omnes, salvo que en el fallo se disponga otra cosa. Seguirá vigente la ley en la parte o partes no afectadas por la declaración de inconstitucionalidad. Artículo 164. En Francia, el presidente de la República, el primer ministro o los presidentes de las asambleas legislativas deben someterse al Consejo Constitucional. Las asambleas pueden hacer lo mismo con las leyes ordinarias, para que el Consejo se pronuncie sobre su conformidad con la Constitución. Las disposiciones declaradas inconstitucionales no serán promulgadas ni menos aplicadas. Las decisiones del Consejo son inapelables y obligan a los poderes públicos, a las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Artículos 61 y 62 de la Constitución. El Tribunal de Garantías Constitucionales de ex-Yugoslavia resolvía sobre la conformidad de las leyes con la
Constitución Federal sobre la compatibilidad de las leyes de la República o provincias con la legislación federal y en general de los actos y disposiciones de los órganos federales y de las comunidades sociopolíticas, con la Constitución y las leyes federales en los conflictos sobre sus derechos y deberes respecto entre la Federación y la República, entre estas entre sí, así como los conflictos de competencia entre los tribunales federales y de los de la República y provincias. Artículo 375. Cuando dicho tribunal decidía que una ley era inconstitucional, lo comunicaba a la Asamblea Legislativa competente de la Federación o de la República o de una provincia autónoma, para que concurriera a la contradicción dentro de un plazo de 6 meses, vencido el cual, si no se hacía corrección, la ley quedaba sin efecto. Artículo 384. Cualquiera podía demandar ante el tribunal la inconstitucional o ilegalidad de una norma. Artículo 387. 2. En América. En Estados Unidos de América, la revisión de la constitucionalidad de las leyes está confiada a los tribunales de justicia en general, y no solo a la Corte Suprema Federal. Esta función tiene antecedentes en el derecho de la época colonial y en los debates sostenidos para aprobar la Constitución de 1787. Sin embargo, la Constitución no menciona expresamente si no se deduce alguna de los artículos como los siguientes. Artículo 3, sección 2. El Poder Judicial se extenderá a todos los casos de ley y equidad que demanden de la Constitución de las leyes de los Estados Unidos, así como los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad. Artículo 6. Esta Constitución, las leyes de Estados Unidos, que en virtud a ella se promulgan, y todos los tratados de hechos y que se hicieren bajo su autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley del país. Los jueces de cada estado estarán obligados a observarla, aun cuando hubiere alguna disposición contraria en la Constitución o en los códigos de los estados. Por consiguiente, la revisión judicial de la Constitución estadounidense es un poder implícito y no expreso de la misma Constitución. Esta función fue consagrada en 1803 en el famoso caso de Marbury versus Madison, fundamentado por el presidente de la Corte Suprema Federal. No se limita a las contradicciones que puede haber entre la ley y otras normas secundarias con la Constitución, sino que se extiende a los principios en el que está fundada, como los sistemas federal, la separación y la coordinación de los poderes, la limitación de las facultades de los órganos federales y estatales propias de estados de derecho, etc. La justicia no declara la inconstitucional de oficio, sino solamente a instancias de parte, en una litis concreta y cuando tal declaración es necesaria para decidir la controversia. Para hacer esto, los tribunales examinan si la ley o norma emanan del órgano competente y si sus términos contravienen con la Constitución. Los efectos se circunscriben al caso constituido y a otros que se presentaren con igualdad fundamento, pues los tribunales se atienden al principio stare decisis, que en los casos similares a fallo anterior, pero la norma sigue vigente en los demás. La declaración de inconstitucionalidad puede afectar a toda una ley o una parte de la misma, caso en el cual continúa vigente el resto y sus efectos se extienden en todo el país. En Brasil, según la Constitución de 1988, corresponde al Supremo Tribunal Federal, que es una especie de tribunal constitucional diferente del Superior Tribunal de Justicia o Corte Suprema. Declare la inconstitucional de un tratado o una ley federal, juzgue válida una ley o acto de gobierno local impugnado según la Constitución. Todo alegato de incumplimiento de un proceso fundamental derivado de la Constitución será aplicado por el Supremo Tribunal Federal, conforme a la ley. Artículo 102. La acción de inconstitucionalidad puede ser propuesta por el Presidente de la República, las directivas del Senado Federal,
de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa, el gobernador, el Estado, el Procurador General de la República, Fiscal General, el Consejo Federal de Orden de Abogados de Brasil, Colegio Nacional de Abogados, partidos políticos con representación parlamentaria, confederación sindical e entidades laborales de competencia nacional. Cuando ésta es declarada por falta o omisión de medida que hagan efectiva una norma constitucional, se instará al poder competente para que adopte las previsiones necesarias, lo que deberá hacerse en un plazo de 30 días cuando se trate de un órgano administrativo. Artículo 103. El Tribunal Constitucional de Chile tiene un amplio campo de competencias relativas a la constitucionalidad de las leyes, decretos, tratados, organizaciones y partidos políticos. Las resoluciones del tribunal son inapelables, pero él mismo puede rectificar los errores del hecho en que hayan incurrido. Las disposiciones que el tribunal declare inconstitucional no podrán convertirse en ley y quedarán sin efecto de pleno derecho con el solo mérito de la sentencia de un tribunal que acoja el reclamo. Inversamente, cuando el tribunal declara que un proyecto es constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable, por el mismo vicio que fue materia de su sentencia. Artículo 83. En Ecuador, el Tribunal Constitucional conoce y resuelve las demandas de inconstitucional sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos, leyes, decretos, ordenanzas, estatutos, reglamentos, actos administrativos, etc. Las resoluciones que denignen del habeas corpus, el habeas data y el amparo, los tratados y convenios internacionales, los conflictos de competencias. Artículo 276 de la Constitución de 1998. La Corte Constitucional en Guatemala ejerce, entre otras, las siguientes atribuciones. Conoce en única instancia de las impugnaciones contra leyes y disposiciones de carácter general, observadas por inconstitucionalidad. Funge en una instancia como tribunal extraordinario de amparo de las acciones interpuestas contra el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Conoce en apelación de los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Conoce en apelación de todas las impugnaciones contra leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos y de cualidad de los tratados, convenios, proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los órganos de Estado. Conoce y resuelve asuntos sobre conflictos jurisdiccionales en materia de constitucionalidad. Compila la doctrina y principios constitucionales que vayan sentándose en el desempeño de sus funciones. Artículo 272. El artículo 266 de la Constitución de Guatemala de 1985 prescribe que en caso concreto, en todo proceso de cualquier competencia y jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción de incidente, la constitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal podrá pronunciarse al respecto. Este es un proceso que, aunque no es contenido en la Constitución, se sobreentiende que debe regir en todos los ordenamientos jurídicos, en virtud a la supremacía de la Constitución. Artículo 228. En consecuencia, y por virtud de esta regla, en todos los países que han adoptado el sistema austríaco europeo impera un sistema mixto, ya que los jueces tribunales están obligados a aplicar la Constitución por encima de las leyes y a declarar la inconstitucional de ésta a pedir de que el tribunal llamado a hacerlo lo haga. La Constitución peruana, en 1993, faculta al Tribunal Constitucional, en su artículo 202, a conocer en única instancia la acción inconstitucional que puede plantear el presidente de la República, fiscal de la Nación, el defensor del pueblo o 25% de los congresistas, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas en Jurado Nacional de Elecciones.
los presidentes de región, los alcaldes y los colegios de profesionales. Artículo 203. El Tribunal Constitucional conoce que, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias que de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, así como los conflictos de competencia y de las atribuciones asignadas por la Constitución conforme ley, las sentencias de tribunales, la declara la inconstitucional de una norma, sea pública en el diario oficial y en las siguientes queda sin efecto, ipso jure y erga omnes. La Constitución de Venezuela de 1999 dispone en su artículo 266, parágrafo 1, que el Tribunal Supremo de Justicia ejerce la jurisdicción constitucional conforme al título octavo de la Constitución. El artículo 334 dice que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional. Declara la nulidad de las leyes y demás actos de órganos que ejercen el poder público, dictando en ejecución directa e inmediata la Constitución o tenga rango de ley. El artículo 336 detalla las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Conclusiones. De las reseñas precedentes podemos decir que las características principales de control de la constitucionalidad en la legislación contemporánea son estas. Competencia. Se confía este control a tribunales especiales independientes del Poder Judicial, que asumen distintos nombres, pero que son de naturaleza similar. Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías Constitucionales, Consejos Constitucionales, Corte de la Constitucionalidad, Comisión Constitucionalidad, etc. Dichos tribunales suelen desempeñar otras funciones importantes, además del control constitucional en materia de amparo, juicios y responsabilidades y otras. Jurisdicción. Asumen el conocimiento de esta materia a instancias de parte, a pedido de los titulares de los órganos ejecutivos y o legislativos, y también de oficio. Efecto. En todos los casos, las decisiones de dichos tribunales producen efectos erga omnes, y no solo entre los interesados, y dejan sin efecto las leyes y o normas declaradas inconstitucionales. En todo abrogan, o en parte derogan, pudiendo ser este efecto ipnoscur tan pronto como se publican las decisiones declaratorias de la inconstitucionalidad o después de un plazo, 6 meses en Yugoslavia. La inconstitucionalidad se presenta no solo por acción, violación de un precepto de la Constitución, sino también por omisión, cuando el órgano competente legislativo o dependiente del Ejecutivo no emite la norma requerida para hacer efectivo un precepto constitucional. En tal caso, el tribunal incita al órgano competente a llenar el vacío extrañado